Hoy vamos a completar el trabajo práctico de reproductor macho. Tenemos ya filmado, pero acuérdense, o cuando lo vean, es de aparato genital de novillo, con lo cual no tenía la parte de testículo, ni tampoco el desarrollo de su órgano genital. Así que con el día de hoy tratamos de completar bien todo lo que es aparato reproductor del macho. Primero vamos a recordar los órganos que forman parte del aparato reproductor del macho, y ahí tenemos el escroto o bolsa escrotal, conformado por esta piel, ¿sí? Por debajo de ello encontramos los testículos, después los vamos a ir desmenuzando mejor, ¿sí? Mostrando mejor los testículos, derecho e izquierdo, ubicados en esa bolsa escrotal. También el órgano que le sigue es el epidídimo. Después, cuando abramos bien, vamos a verlo en detalle, ¿sí? El epidídimo, que está aquí pegadito en la cara medial de estos testículos y en caudal. Luego se sigue con los conductos deferentes, que aquí vamos a encontrar esa porción solamente, está cortado obviamente en el frigorífico. Conducto deferente. También tenemos el pene, después vamos a ver las partes que tiene, el pene, que es todo este órgano, ¿sí? Y faltaría las glándulas anexas del aparato reproductor, que recuerden son las vesículas seminales, la próstata, las glándulas bulbouretrales, estarían ubicadas en esta región, la próstata y las vesículas seminales estarían aquí si tuviéramos el animal, y finalmente las glándulas uretrales o del litré, que están por dentro de la uretra. Después veremos al menos la ubicación de la uretra. Eso entonces la conformación del aparato reproductor del macho. Esta piel del escroto, véanla, es con presencia de pelos. En algunas especies es bastante depilada. En el caso de los ovinos tiene bastante presencia de lana, ¿sí? En este caso tiene algo de manto piloso. Está muy cargada de glándulas sebáceas, sebáceos por el sebo, por la grasa. Esas glándulas producen una capa de grasa que le da esa untuosidad. Cuando uno palpa, ¿sí? Se palpa muchas veces esa especie de sebo dérmico. Está relacionado esto con el roce, con la fricción entre la entrepierna del animal y entre la parte de la región inguinal. Recuerden, cuando veíamos en los primeros trabajos prácticos, la ubicación en la región inguinal. En la hembra está ubicada la glándula mamaria y en el macho está ubicado este escroto con los testículos y las estructuras internas. Decíamos entonces que esta piel, ¿sí?, sirve de contención, sirve de protección y sirve de revestimiento a las gónadas, que son esos dos testículos que están allí. Ahí vamos rompiendo esta fascia. Para que se visualicen los dos testículos, ¿sí? Sería, si lo ponemos así, la cabeza del toro está hacia allá, quiere decir que este sería el testículo derecho y este el testículo izquierdo. Esta piel del escroto tiene capas, ¿sí? O esta bolsa escrotal, mejor dicho, tiene capas que son lo más externo, la piel, una capa que está muy pegada a la piel, que se llama túnica dartos. Túnica dartos, para algunos autores es una única túnica, una única capa. Luego viene la fascia escrotal, es esto que estoy teniendo en mis manos, que sirve también para envolver, para proteger a los testículos. Luego tenemos una túnica vaginal. Túnica vaginal es esto que estamos cortando aquí. Túnica vaginal común. ¿Por qué común? Porque es
una prolongación del peritoneo parietal, ¿sí? Esto que estoy cortando es la fascia escrotal, entonces, y más interiormente, eso otro que queda como una cavidad, ¿sí? Es la túnica vaginal común. Recuerden que desde el origen, los testículos, desde la etapa embrionaria, los testículos están ubicados en la cavidad abdominal, muy próximo a los riñones, sería más o menos la ubicación como tienen las gónadas, las hembras. Debido a la temperatura corporal, que sería no adecuada para el proceso de la espermatogénesis y de la espermiogénesis, las gónadas masculinas tienen que abandonar la cavidad abdominal, van a salir por el anillo inguinal interno, atraviesan el canal inguinal, que está ubicado bien en la región inguinal, en la ingle nuestra, ¿sí? Si alguno ha padecido de alguna hernia inguinal, recordará esto. Entonces, estas gónadas, una de cada lado, atraviesa el anillo inguinal interno, todo el trayecto inguinal y asoma al anillo inguinal externo, para finalmente alojarse en la bolsa escrotal. Hay también un ligamento, después vamos a tratar de verlo bien, el gubernaculum testis, o el ligamento que va a ir traccionando. Piensen que si la cavidad abdominal la tenemos aquí, estos testículos estaban ubicados en este sector, vienen descendiendo y este ligamento va tironeando, va traccionando hacia esta bolsa escrotal. En esa salida de la cavidad abdominal, recuerden también cuando vieron cavidad abdominal y lo que está en el libro, esa cavidad abdominal tiene una membrana muy delgada llamada peritoneo. La que recubre las paredes se llama peritoneo parietal porque está en las paredes, y la que recubre a cada víscera de las que están en el interior de esa cavidad abdominal se llama peritoneo visceral. Bueno, la túnica vaginal común que decimos no es otra cosa que el peritoneo parietal, el que estaba como envolviendo ahí en los anillos inguinales. Como viene desplazándose hacia esta bolsa escrotal, arrastra, prolonga esa túnica vaginal, ese peritoneo parietal, y ya a esta altura lo convierte en una túnica vaginal común. Común porque está envolviendo a los dos testículos, ¿sí? Esta bolsa, esa túnica envuelve a los dos. Si seguimos incidiendo, antes de que aparezca la túnica que realmente, entonces dijimos, esa es la túnica vaginal común, está ahí, bien, la podemos apreciar. Esta otra que tenemos aquí, fíjense, otra túnica más o menos de la misma estructura, ¿ven? También con esa misión de envolver, pero fíjense que luego que la incidimos, ya aparece directamente la estructura testicular, ¿sí? ¿Qué es esto? Ahí tenemos entonces eso que para algunos autores es la cavidad vaginal del testículo, y a esta se la conoce con el nombre de túnica vaginal propia. Propia porque esta no se va a continuar como la túnica vaginal común con la del testículo de al lado. Esta es exclusiva del testículo. Quiere decir entonces que esto es una hoja de ese peritoneo visceral, como esta víscera estaba dentro del abdomen, ¿sí? Este órgano que fue abdominal, ahora es extraabdominal, está acompañado por el peritoneo visceral, que no es otra cosa más que esta túnica vaginal propia. Si la seguimos incidiendo, vamos hacia dorsal, y ahí tenemos entonces incidida toda esa túnica vaginal propia. Ahí creemos que lo podemos apreciar bien. Nos quedamos entonces ahora sí con esa
ese testículo. No quiero ahondar en conceptos teóricos que están en el libro, pero bueno, ese testículo pesa entre 300 y 500 gramos aproximadamente, de acuerdo a la raza, de acuerdo a la especie, de acuerdo al tipo de toro que tengamos, fundamentalmente las razas. Esa forma ovoidea, característico de las razas continentales, y en las razas índicas es más elongado en los extremos. Este testículo, como lo ven, tiene un polo dorsal y un polo ventral, ¿sí? Tiene dos caras, una cara caudal. Piensen que si lo tenemos ubicado, esto sería así. Entonces tenemos polo dorsal, polo ventral, una cara caudal, una cara craneal, está mirando hacia la cabeza del animal, y un borde lateral y un borde medial. Algunos le pueden llamar cara lateral y cara medial. La idea es más o menos poder, a los efectos de describirlo, tener esos términos. Fíjense lo que se ve oscuro, esos hilos oscuros no son más que venas, vasos sanguíneos. Y aparece aquí esta otra estructura, que es el segundo órgano. Si arrancamos desde el testículo a nombrar los componentes del aparato reproductor, tenemos aquí el epidídimo. Epidídimo. No todo esto es testículo. El testículo llega hasta allí. Ahora vamos a ver entonces que el epidídimo es otro órgano que se le anexa, que está unido, ¿sí?, a este testículo, ¿sí?, y que en él, antes que empecemos a abrir, vamos a diferenciar entonces del epidídimo una porción ubicada en el polo dorsal del testículo, que se llama cabeza del epidídimo, todo este sector que tenemos aquí, cabeza del epidídimo, un cuerpo del epidídimo que va desde el polo dorsal al polo ventral, y fíjense la ubicación, está ubicado en la cara o en el borde medial y en en caudal del testículo, ¿sí? Y finalmente llega al polo ventral, donde da lugar a la formación de la cola del epidídimo. Entonces, cabeza del epidídimo, cuerpo del epidídimo, esto que tenemos aquí en medial y caudal, y cola del epidídimo. Y a partir de la cola, en ese polo ventral, va a surgir otra estructura. Ahora después la vamos a desmenuzar bien, pero quiero ahora separarla de aquí. Ahí nos quedó entonces. Vamos a separar el epidídimo del testículo. Hacemos una disección suave para intentar no romper la capa externa del testículo, que ahora la vamos a mencionar, ¿sí? Bueno, ven ahí cuando decíamos que eran vasos sanguíneos, ya comienza el sangrado. Entonces, ahí bien, tenemos entonces, ahí espero que lo puedan apreciar, lo que está en esta pinza montado es el cuerpo del epidídimo, y fíjense que paralelo a él y en una dirección ventrodorsal, es decir, de ventral a dorsal, esa otra estructura en esta pinza, que no es otra cosa más que el conducto deferente. Conducto deferente, entonces, nace en la cola del epidídimo, se dirige hacia dorsal y va a ir a formar parte de esta porción denominada comúnmente vinza o cordón espermático, ¿sí? Después vamos a llegar a ese punto. Entonces, volviendo un poquito para atrás, nos quedamos con el testículo, ¿sí? Ya dijimos los polos, las caras, la forma, el peso. La primera capa, eso que le da ese brillo, ¿sí?, se denomina túnica albugínea. Túnica albugínea, ¿sí? Si la incidimos,
Vamos a ver entonces que justamente está revistiendo externamente al parénquima testicular. ¿Qué es el parénquima testicular? El que está conformado por una enorme cantidad de túbulos seminíferos, túbulos o tubos seminíferos. Como su nombre lo indica, justamente el lugar donde se va a producir todo el proceso espermatogénico. Ahí entonces incidimos esa túnica albugínea y aparece eso de consistencia cremosa y de tono amarillento, amarronado, que son millones y millones de túbulos seminíferos. Esta túnica albugínea va emitiendo hacia el interior tabiques, septos, ahí podemos apreciar uno. ¿Ven cómo de esta túnica, vamos a tomarlo con la pinza, ahí tenemos la presencia entonces de un tabique, de un septo, cómo lo va dividiendo en lóbulos. Este sería un lóbulo testicular. Aquí tenemos otro septo, otros lóbulos, ¿sí? E interiormente, acuérdense de la estructura de los pulmones cuando vimos en el trabajo práctico correspondiente, cómo entonces estaba tabicado y ese pulmón estaba dividido en lóbulos y en lobulillos. Bueno, aquí también hay lóbulos y en forma más microscópica los lobulillos testiculares. Todo esto que vemos como consistencia cremosa, repito, son los túbulos seminíferos. Esos lóbulos se van a ir dirigiendo hacia el interior de la masa testicular. Bueno, ahí estoy separando para que ustedes puedan apreciar esa túnica albugínea, cómo reviste, ¿sí? Y la presencia de esos haces, de esos septos de tejido conectivo. Y aquí volvemos al término de parénquima y estroma. ¿Cuál es el parénquima? Todo el tejido noble, el tejido vivo, todo lo que está produciendo las células espermáticas. ¿Cuál es el estroma? Todo lo que es estructura de contención, de sostén, de apoyo. Todo esa túnica albugínea entonces, ahí la podemos ir apreciando, con los septos, con los tabiques. Estroma, parénquima. Bien. Todos estos túbulos seminíferos van a ir confluyendo hacia el interior del testículo, hacia un sector denominado mediastino testicular. Bueno, espero que se note, ahí hay una estructura que no es exactamente todo lo que es parenquimatoso. Fíjense que acá estoy cortando cientos de túbulos seminíferos, pero observen esa estructura interna denominada mediastino testicular. ¿Ven? Que ya ahí no hay la misma coloración. Todos entonces los túbulos seminíferos confluyen desde el lugar donde estén hacia esta línea medial, ¿sí?, denominada mediastino, término similar al que veíamos en cavidad torácica, ese mediastino torácico donde estaban ubicados corazón y la salida de los grandes vasos, donde pasaba también el esófago, ¿sí? Hacia este mediastino testicular entonces confluyen todos los túbulos seminíferos. Ahí estamos. Esperemos se pueda apreciar. ¿Ven? Entonces, si le ponen un poquito de ganas también, y vamos a ver qué nos permite la filmación, pero observen cómo
Está ahí un tabique, un lobulillo ahí, otro lobulillo acá, otro aquí, en este sector, otro. Ven ahí una pequeña línea blanca de tejido conectivo y la conformación de un lobulillo, todo este sector. Otro lobulillo. Y en cada lobulillo o lóbulo testicular, enorme cantidad de túbulos seminíferos. Reitero para que quede bien claro, ¿sí? Y todos confluyen hacia ese mediastino. De este mediastino testicular, que obviamente recorre desde el polo ventral al polo dorsal, todo lo extenso de ese testículo, van a ir a confluir hacia el polo dorsal una enorme cantidad, repito, desembocan en este mediastino, para concluir en este polo dorsal en una cantidad de 10 a 12 conductos eferentes. No confundir con conducto deferente, que es único. Aquí son 10 a 12 conductos, algunos le pueden llamar también tubos eferentes. ¿Por qué eferentes? Porque emigran, porque salen de esta masa parenquimatosa testicular, repetimos, dirigiéndose hacia el polo dorsal para dar lugar a la formación de esos tubos eferentes. De ese tubos eferentes se va a originar el epidídimo, que ahora vamos a separarlo y lo vamos a poder apreciar mejor de este sector. Entonces, vamos separando, vamos incidiendo esta estructura que se llama ligamento epididimario de epidídimo, ¿sí? Que va a estar uniendo el epidídimo a la túnica albugínea propia del testículo. Aquí estaríamos incidiendo entonces, fíjense, esto que tengo en la pinza sería la túnica vaginal propia, acuérdense, y esta más externa, la túnica vaginal común. Por ahí reitero mucho los términos, pero para que vayan grabándolo y lo vayan fijando bien. Fíjense cómo sigo incidiendo, como ya me estoy metiendo en el cordón espermático con esa túnica vaginal propia. Nos quedó aquí entonces lo que estamos rompiendo, separando, incidiendo, sería el término adecuado. Es, reitero, el ligamento epididimario que lo está uniendo a la túnica albugínea. Estos chicos tienen, chicos y chicas, estudiantes, tienen en el libro bien separado el testículo del epidídimo. Y acá obviamente me estoy llevando, además del ligamento, me estoy llevando la túnica albugínea. No es tan sencillo la separación. Pero a los efectos de que ustedes la puedan apreciar,
Acá estamos pudiendo salvar más o menos el parénquima testicular para separarlo, para romper este ligamento epididymario. Y ahora sí, vamos a separar un poquito más esto. Bien, entonces acomodemos nuevamente como debe ir. Recordemos el polo dorsal, el polo ventral, el parénquima testicular con una enorme cantidad de túbulos seminíferos confluyen hacia un mediastino testicular. De ese mediastino se dirige hacia el polo dorsal en 10 a 12 tubos o conductos eferentes para dar lugar a la formación de la cabeza del epidídimo. Esto obviamente es histológico, no vamos a poder apreciar los túbulos seminíferos. Sí tienen en el libro, que ahora vamos a tratar de hacer un esquemita práctico para mostrar cómo es la ubicación de esos túbulos. Aquí he cortado obviamente de estos tubos eferentes, se da lugar a la formación. Aquí he cortado, a ver si separo ahí. Aquí entonces, de ese mediastino que veíamos, está dada la formación de los tubos eferentes y forman esta estructura que es la cabeza del epidídimo. Cuerpo del epidídimo, acá, cuerpo del epidídimo, ¿sí? Cola del epidídimo, ya ubicado en el polo ventral, y en él surge entonces por medial y por caudal este conducto deferente. Piensen que de millones y millones de tubos confluyen todos a 10 o 12 y a partir de la cabeza del epidídimo es un solo conducto, ¿sí? Que acá tendría el aspecto de ser algo hueco. Sin embargo, si uno corta, si incidimos, vamos a ver histológicamente inclusive, a ver si macroscópicamente podemos ver algo, que en realidad el epidídimo no es otra cosa que un único tubo, un único conducto que desde su cabeza va teniendo un recorrido tan tortuoso, tan sinuoso, ¿sí? Se va como plegando uno a otro, que forma, les diría, cientos de metros, ¿sí? Incluidos aquí, tipo camino sinuoso como camino de montaña. Todo, cabeza, cuerpo y cola del epidídimo es un único conducto de diámetro muy pequeño, y ese es el lugar, ya lo verán de las clases teóricas, donde se van almacenando los espermatozoides, donde se van madurando, donde se van capacitando. Recuerden que a este lugar llegan más bien como espermátidas y después concluye con el término de la espermiogénesis, donde esas espermátidas inmaduras llegan a este sector, se van capacitando. Bueno, todo esto es clase teórica, lo del capuchón cefálico y demás. Ya lo verán también en las clases teóricas la importancia de ese capuchón cefálico con la enzima que liberan en el momento de la fecundación. Entonces, de
millones, a 10 o 12, a un único bien sinuoso, y de ese único sinuoso queda uno solo bien recto. Ya acá se terminó lo sinuoso. Y ahí solo si tenemos un tubo único, conducto deferente, no confundir con los eferentes de aquí. Si lo cortamos, ahí sí vamos a poder apreciar. Fíjense el color de eso que está ahí, similar a este color del parénquima. ¿Por qué? Porque aquí hay enorme cantidad de espermatozoides capacitándose, madurando, a la espera de una onda eyaculatoria que cuando este toro diera el servicio iban a salir junto con el plasma seminal producido en las glándulas anexas de este aparato genital a formar parte del eyaculado. Quiere decir que eyaculado tras eyaculado, los espermatozoides se ubican todos en este espacio, en este epidídimo. De allí, por ese reflejo neurohumoral, cuando se produce la cópula, esa onda y ese reflejo eyaculatorio hace que todo este contenido salga, ¿sí? Se una a lo producido en las glándulas anexas y sí salga finalmente por el yelmo del glande, por la uretra peniana, hacia la cavidad vaginal o hacia, en el caso de que sea un toro donde se le colecta el semen, hacia la vagina artificial. Bien, entonces hasta ahí hemos descrito el testículo, el epidídimo. Bueno, a los efectos de ejemplificar, hagamos de cuenta que esto es un túbulo seminífero, un tubo seminífero muy extenso. Recordemos que era lo que formaba parte de todo este parénquima testicular. Esos túbulos se van a ir plegando de tal forma, ¿sí?, para ubicarse en esos lóbulos testiculares, se van a ir disponiendo más o menos de esta forma. Recuerden que dentro de ese túbulo seminífero se encuentra en la pared las espermatogonias, es el epitelio germinativo testicular, intercaladas con esas espermatogonias están las células de Sertoli, esas células nodrizas, ¿sí? Está plegado de esta forma. La imagen que ustedes tienen en el libro de los túbulos seminíferos, porque también después les habla de el espacio intertubular o el espacio intersticial, donde están ubicadas esas otras células llamadas células intersticiales o de Leydig, responsables de la síntesis, de la producción de la testosterona, que es la hormona clásica del macho. Entonces, para que tengan una noción, esto sería uno de los millones y millones de túbulos seminíferos ubicados de esta forma tan plegada, tan sinuosa, y si hacemos un corte en ellos, ¿sí?, vamos a notar que en realidad es el mismo tubo, ¿sí?, pero con cientos y cientos o miles de lo que parecerían diferentes tubos. Sin embargo, como vieron, era el único tubo. Lo que quedaría en el espacio entre medio de esos túbulos justamente se llama el espacio intertubular, ¿sí?, o intersticial. Y de ahí reitero el nombre que reciben las células que están ubicadas. Ya no en la pared de este túbulo seminífero, sino en el intersticio. Recordemos entonces, células del epitelio germinativo, espermatogonias, a partir de donde nacen las espermátides, la meiosis, todo eso que ya lo saben de la teoría, intercaladas con esas las células de Sertoli, y en el espacio intertubular las células de Leydig o intersticiales. Bien, ahora un breve repaso, lo que era testículo, el epidídimo, cabeza, cuerpo, cola del epidídimo y su continuidad con el conducto deferente, ¿sí?, para finalmente formar parte de esta vinza o cordón espermático. Si lo tenemos
en este sector, ahí también tenemos en este otro testículo ese epidídimo, ahí está entonces lo que veíamos hoy, el ligamento epididimario, uniéndolo a la túnica albuginea testicular, y de esa cola del epidídimo, aquí vienen en el polo ventral, ¿sí?, el nacimiento de este conducto deferente, que lo tenemos aquí pinzado. Dos cositas que queremos mostrar. También está en el libro una estructura de músculo estriado esquelético. Es este, que tengo en mi mano. Vean el color, recuerden cuando veíamos tejido muscular, ¿sí?, esas bandas de tejido conectivo dividiéndolo en haces. Ese músculo, denominado cremaster externo, se va a unir a la piel del escroto. Fíjense que si yo tracciono, esta piel va adquiriendo esta gran cantidad de pliegues, se va como arrugando. ¿Cuál es la misión de este músculo cremaster? Como mencionamos hoy, que para el proceso de la espermatogénesis y de la espermiogénesis es necesario una temperatura de 2 a 4 grados por debajo de la temperatura corporal, por eso es que debían descender los testículos y alojarse en esta bolsa escrotal. En el momento de mucha temperatura ambiental, este músculo cremaster se relaja. Esa relajación permite que el escroto se vaya distendiendo, se vaya elongando. Los testículos van a ir ejerciendo presión sobre esa bolsa escrotal. Quiere decir que este parénquima testicular se va a alejar lo más que pueda del vientre del animal, para que de esa forma la piel que está envolviendo a estos testículos, a donde está el proceso de espermiogénesis bien activo, esté lo más alejado posible de esos 38 grados y medio, 39 grados que tiene la temperatura del animal. En tiempo de frío, como también es nocivo o no es conveniente una disminución exagerada de la temperatura, es decir, el exceso de temperatura es perjudicial y la baja temperatura también es perjudicial. Entonces, en el caso de que haga mucho frío en el ambiente, este músculo cremaster, reitero, comienza a traccionar, acerca esa bolsa escrotal, una por cada testículo, obviamente, ¿sí?, comienza a pegar y a acercar, a formar estos pliegues, estas arrugas, y de esa forma el frío ambiental no repercute sobre el proceso espermatogénico, porque hay un acercamiento a través de este músculo de esta bolsa escrotal hacia el cuerpo del animal. También en el interior de la vinza, que sería en esto, hay otro músculo que se llama cremaster interno, ¿sí? Bueno, eso es vaso sanguíneo. Bueno, un músculo más delgadito que es el que se encarga de ascender y descender el testículo, pero ya dentro de esa bolsa escrotal, solo el testículo. De forma tal que a veces, por ejemplo, en algunas especies como el equino, por miedo, puede llegar a subir el testículo y sacarlo totalmente de la bolsa escrotal y dejarlo ubicado en el canal inguinal. Ese trayecto que decíamos que está entre el anillo inguinal interno y el anillo inguinal externo. En ese trayecto, ¿sí?, es a donde se aloja, ¿sí? También por frío lo puede llegar a hacer. Es lo que se dice habitualmente, se esconde el testículo, ¿sí?, en el canal inguinal y desaparece de la bolsa escrotal. Ven que es por esa actividad muscular y por todas estas túnicas, por ese deslizamiento, piensen que esto también está lubricado, se permite con cierta facilidad ese deslizamiento de esta gónada en esa bolsa escrotal. Bien, y sí quiero mostrarle cómo en esta vinza, que la tenemos aquí marcada, esta vinza está, o este cordón espermático, está conformado por la arteria espermática, que va por el interior de toda esta estructura, la vena espermática, los vasos linfáticos, los nervios espermáticos o testiculares y finalmente el conducto deferente. Esas son las estructuras que uno puede encontrar
en esa vinza. Entonces encontramos arteria espermática, que es la que trae la sangre hacia este testículo. Vena espermática, que estos serían los inicios de esa vena espermática. Fíjense que acá se aprecia cómo van variando el tamaño de vénulas, o mejor dicho, de capilares, vénulas de mayor calibre, hasta que finalmente dan esta una única vena espermática, que ahora vamos a mencionar por qué esta disposición. Arteria, vena, vasos linfáticos, entran y salen, nervios, obviamente esto está inervado, el conducto deferente y el músculo cremaster interno. Eso forma parte de la vinza o cordón espermático. Esta estructura que podemos apreciar aquí, ven cómo van confluyendo de venas de menor calibre a las de mayor calibre, y todas acercándose, ven, si recorremos estas, se van acercando a esta estructura ubicada en el polo dorsal del testículo, que tiene un recorrido sinuoso, una estructura sinuosa. Repetimos ese término, que no es otra cosa que en un breve espacio da tantas vueltas, ¿sí?, que de esa forma optimiza el tiempo. En el caso de los espermatozoides, que por millones y millones se producen a diario y permanentemente, pero en este caso ese recorrido sinuoso, tortuoso, creo que ahí lo podemos apreciar bien. Piensen que esto es una única vena, como pasaba con el epidídimo, era un único tubo que se plegaba. Esto es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es la misión? Por dentro de este paquete venoso, que se llama plexo pampiniforme, por dentro de este paquete está el recorrido de la arteria espermática, que obviamente es la que trae la sangre, los nutrientes, para que todo el proceso de la espermatogénesis y de la síntesis de hormona se lleve a cabo en forma adecuada. Si esa sangre bajara a la misma temperatura corporal, no tendría demasiado sentido que los testículos hubieran salido del abdomen, porque estaría irrigándola con una sangre a la misma temperatura. De ahí entonces que, como estas venas reciben a su vez todos los afluentes venosos de esta masa testicular que estuvo en contacto con la piel, que se refrigeró por el mecanismo que mencionamos anteriormente, cuando regresa esta sangre, este retorno venoso hacia el polo dorsal, lo va a hacer a una temperatura menor que la temperatura corporal, ¿sí? Y como lo está envolviendo, hagan de cuenta que esto es la arteria que está bajando, ¿sí?, la arteria que está bajando, y está tan envuelta por ese plexo pampiniforme que va refrigerando la sangre que está ingresando al testículo, con lo cual desciende esos 2 a 4 grados centígrados, que es lo que se pretende para el proceso espermatogénico. Bien, vamos a concluir entonces con la mostración del órgano copulador o pene de este toro. Obvié al inicio de este video mencionar como órgano del aparato reproductor al prepucio, ¿sí? Así como dijimos que los testículos están envueltos por una bolsa de piel, también este pene está envuelto por una bolsa de piel llamada prepucio o bolsa prepucial. Esa bolsa prepucial, la característica es, de acuerdo a la raza, lo extenso que va a ser, o mejor dicho, lo que se va a alejar ese prepucio del piso del abdomen. En las razas índicas, cebú y sus mestizos, está bien alejado, es bien casi pendular el pene con el prepucio, mientras que en las razas continentales está más cercano al cuerpo, al vientre del animal. Ese prepucio, que estaría ubicado en este sector, ¿sí?, envolviendo cuerpo y glande del pene, tiene un orificio prepucial con un esfínter muscular llamado esfínter prepucial, y a ese esfínter, supongamos lo tenemos aquí en mis dedos, vamos a encontrar, estaría en este sector así,
músculos que se llaman retractores prepuciales, músculos que se insertan en ese esfínter muscular y se van a ir distribuyendo hacia caudal del animal. Músculos entonces retractores prepuciales. Y músculos que irían de ese anillo prepucial hacia craneal, llamados músculos protractores o protractores prepuciales. Esto va a tener importancia cuando mencionemos en un ratito el mecanismo de la erección y de la exteriorización del pene. Entonces, orificio prepucial, esa bolsa de prepucio, de bolsa de piel, músculos retractores prepuciales, músculos protractores prepuciales. Aquí tenemos entonces, como dijimos, el pene, en el cual podemos apreciar tres porciones. Esta que estoy marcando entre los dedos, que se llama la raíz del pene. Esta otra estructura, desde esa raíz, toda esta forma TS, hasta este sector, que es el cuerpo del pene. Esto, en el momento de la erección, se estira, se elonga, se retira de la cavidad prepucial y toma esta forma, ¿sí? Pero vean cómo casi naturalmente adopta esta S sigmoidea. Entonces, raíz, cuerpo y glande del pene. Este sector es el glande del pene. Y esa estructura que tenemos allí es lo que se conoce con el nombre de yelmo del glande. En ese yelmo del glande se va a encontrar la desembocadura de la uretra. La uretra, recuerden que es el conducto común al aparato urinario y al aparato reproductor, por el cual va a salir la orina y va a salir el líquido eyaculatorio o el eyaculado, ¿sí? En el caso del bovino, esa desembocadura, recuerden que tenemos hacia este sector la cabeza del animal, está dirigida esa desembocadura hacia la derecha. Por eso, cuando vimos reproductor hembra, decíamos que en la inseminación natural, el toro eyacula, recuerden lo de la flor radiada de ese cérvix, en el fondo de la vagina. El cérvix era el anillo, el esfínter o el cuello del útero, ¿sí? La eyaculación se hacía en dorsal y a la derecha de esa flor radiada. Quiere decir que aquí tenemos el cervix, cervix o cuello del útero, luego vendría el cuerpo. Esa eyaculación se haría en este sector, en dorsal y a la derecha, por esta disposición que tiene la uretra. Y en el caso del carnero, existe un que se llama proceso uretral, una especie de hilito, de tubito muy alejado, y esa eyaculación se realiza en una especie de tripita que tiene ahí el carnero. Volvemos entonces aquí a esta raíz del pene. Esto, para que tengan una noción, está insertado en el piso de la cavidad pelviana, ¿sí? Recuerden de osteología, aquí tendríamos el piso de la cavidad pelviana, estamos bien en caudal del animal. De hecho, que los músculos que dan origen a esta raíz del pene, esto obviamente en el frigorífico se ha seccionado de esta forma, pero aquí habría toda una masa muscular conformada por los músculos isquiocavernosos, también los bulbocavernosos y también por los músculos bulbocavernosos. Bueno, a esa raíz del pene se van a ir también a insertar estas otras estructuras musculares, ¿sí? Y ahora vamos a explicar por qué su acción. Están insertadas en ese sector. Quiere decir que esta raíz del pene está conformada no solamente por el pene en sí, sino también por una gran masa de músculos. La superficie externa de todo el pene está formada por una túnica similar a la que veíamos
en los testículos, conocida como nombre de túnica albugínea. Esto en realidad es todo fascia, tejido conectivo. Eso que se ve de color blanco debajo de esta fascia peneana, y es lo que vamos a incidir en este momento, es la túnica albugínea. Esa membrana blanca que se ve allí. Esto tanto en la raíz como en el cuerpo como en el glande. Está recubierto por esa túnica albugínea. Si seguimos incidiendo, ¿sí?, ya vamos a encontrarnos con el tejido eréctil, o tejido cavernoso propiamente dicho. Observen esa estructura como de esponja, como de pequeñas cavernas, ¿sí? Y si pudiéramos apreciar cómo hay pequeños orificios en esa punta de la hoja del bisturí, en este otro, pequeños orificios que son los que van a alimentar a este cuerpo cavernoso de sangre, ¿sí? Esos son vasos sanguíneos, y ahora vamos a explicar el mecanismo de la erección. Si nos dirigimos a este sector, aquí estamos en la raíz, vamos a tener también que en esta raíz se va a poder apreciar la presencia de, como dijimos que esto está en la raíz y que la uretra viene por el piso, pero en dorsal de ese hueso pubiano, va a introducirse esa uretra, que en ese momento se llama uretra pelviana, y cuando ingresa a esta raíz del pene, se denomina uretra extrapelviana o uretra peneana, de pelviana a peneana o de pelviana a extrapelviana. Ahí vamos a introducir la pinza en el lugar de la uretra peneana. Observen que hay una diferencia en la tonalidad, pero que sigue conservando esa estructura esponjosa. ¿Ven esos pequeños agujeritos? Sucede que la uretra peneana tiene un cuerpo cavernoso, ¿sí?, también formado por tejido eréctil, diferente al cuerpo cavernoso del pene, que sería esta otra formación aquí, en forma de herradura, allí. Esto es túnica albugínea, recuerden. Ahí tenemos entonces el cuerpo. Ven como yo aprieto y sigue saliendo de esas cavernas sangre, de ese cuerpo cavernoso de la uretra. Reitero entonces, esta conformación de herradura es el cuerpo cavernoso del pene, y la uretra tiene su propio cuerpo cavernoso, que es esa estructura que está allí. ¿Cuál es el mecanismo? Observen de la erección. Observen aquí, donde se introduce la pinza, o ahí donde está marcadito. Esas son dos estructuras denominadas arterias dorsales del pene, ¿sí?, que viene, por supuesto, la irrigación desde esa raíz del pene. Se van abriendo vasos sanguíneos cada vez de menor calibre y van a ir a inyectarse o a comunicarse con un sistema de venas, o más bien de senos venosos, como cavidades, como cavernas, de ahí el nombre de cuerpo cavernoso, de modo que en el momento de la erección, ¿sí?, en el momento de la erección, para poder realizar la cópula con este órgano copulador, que es el pene, que se lo debe introducir en la cavidad vaginal de la hembra, o en su defecto en la vagina artificial, tiene que producirse la salida de este pene de esa bolsa prepucial. ¿Quién permite la salida? La relajación de estos músculos que se llaman retractores del pene. Atención, ¿cuándo actúan en su acción contráctil? Cuando se ha acabado la cópula, cuando se ha terminado esa cópula. Están insertados ahí, dijimos, y vean cómo ellos solitos traccionan y forman.
Pero si se relajan, ¿sí?, permite la relajación de esos músculos retractores del pene, el estiramiento. Por eso que el pene, al momento de erectarse, no aumenta demasiado su tamaño en diámetro, ¿sí?, porque inclusive esa túnica albuginea le impide una expansión en el diámetro. De esos 4 o 5 centímetros, 3 a 5 centímetros que puede tener el diámetro peniano, no se modifica demasiado, pero sí lo que logra es poder estirarlo. Piensen que el pene puede llegar a medir hasta 1 metro o un poco más en algunos toros, considerándolo desde la raíz, pero lo que va a lograr, ven que esta flacidez que tiene, ¿sí?, no le permitiría una cópula, no le permitiría inclusive, ya lo van a ver cuando sea en el libro, el reflejo de la búsqueda vulvovaginal hace que este pene en erección esté mucho más firme, tenga una consistencia más dura y pueda buscar la vagina. Entonces, ¿cómo logra esa turgencia? ¿Cómo logra esa firmeza? Logrando que estas arterias dorsales del pene, ¿sí?, no se vean afectadas por la contracción muscular que se produce aquí en la raíz, porque son muy internas dentro de esa estructura de raíz. Las que están más en el exterior son las venas que están volviendo de todo este sistema de senos venosos o senos cavernosos hacia el cuerpo. Esa contracción, y esto es por el reflejo neurohumoral de la libido, del reflejo de la cópula, hace que todas esas cavernas se vayan ingurgitando, se vayan llenando de sangre, y como está impedido por contracción muscular venosa, ¿sí?, está impedido la salida, pero no está impedido la entrada de sangre por estas arterias dorsales. Luego de estas van a venir arterias helicoidales, bueno, lo que está en el libro. Entonces, cada vez hay un flujo mayor de sangre arribando a esta estructura peniana y su salida está impedida por la contracción muscular. Por eso entonces que esta flacidez se corrige o desaparece y comienza a formarse una turgencia tal que le permite entonces la necesaria dureza para producir la cópula. ¿Se entendió entonces el mecanismo de la erección? Contracción a nivel de los músculos isquiocavernosos y bulbocavernosos. No impiden el flujo de sangre por arterias dorsales, pero sí impiden la salida de sangre. Eso logra que todas esas cavernas, ¿sí?, se vayan llenando de sangre, ¿sí?, y le dan la turgencia necesaria. Concluida la cópula, que el toro la va a manifestar con ese saltito final llamado estocada, ¿sí?, es como que se apoya en la grupa del animal y queda unas décimas de segundo suspendido en el aire. Ese es el momento justo de la eyaculación. Producido ese, viene el reflejo de la desmonta. ¿Qué significa eso? Que tiene que quitar ese pene de adentro de la vagina, y ahí sí intervienen estos músculos retractores del pene. Imagínenlos que están insertados aquí, y al traccionar, ¿sí?, al traccionar esos músculos, ¿ven?, vuelven a formar esta flexura sigmoidea. Y por supuesto, este glande del pene se introduce nuevamente en el orificio prepucial. ¿Quién colabora tanto en la erección como en la poscópula? Esos músculos que nombramos hoy aquí en el prepucio. En la erección, para que este pene se exteriorice, los músculos retractores del prepucio van a colaborar haciendo que ese anillo prepucial, que lo teníamos aquí, se dirija hacia caudal, ¿sí?, y permita la exteriorización peniana. Cuando se produce la actividad de estos músculos retractores del pene, son los músculos protractores del prepucio los que se contraen, y como se están dirigiendo hacia craneal, logran entonces cubrir nuevamente con ese esfínter el glande y el cuerpo del pene. Ese entonces es lo que sucede, siempre por un reflejo neurohumoral, esta actividad copulatoria, y es el mecanismo de la erección del pene.
Vimos entonces, y ahora vamos a poder apreciar acá en este corte, cómo a lo largo de toda la estructura tenemos entonces que en ventral, piensen que esto está así, en ventral del pene es donde se encuentra esta especie de surco, y en ese surco se encuentra la uretra, que la vimos aquí, también está aquí, la uretra en ese lugar, y el cuerpo cavernoso de la uretra. Allí entonces las arterias dorsales del pene. Si esto lo hacemos a este nivel, ahí estamos casi en la raíz, pero observen, antes de eso quería mostrarles que estos músculos retractores se insertan en la raíz, pero también se insertan a todo lo largo del cuerpo del pene, porque la tracción que tienen que hacer, ahí creo que se aprecia, la tracción para introducir nuevamente el pene en su estuche protector, que es el prepucio. Si lo incidimos aquí, tenemos la misma estructura. Ese cuerpo cavernoso de la uretra. ¿Sí? Y también esas arterias. Y ven que en cada lugar donde incidimos hay salida de sangre de este sistema cavernoso único. No tenemos sistema venoso, hay en otras partes del cuerpo, pero en este caso, con este tipo de cavernas, es en el único lugar. Y bueno, finalmente, para mirar un poquito más con detalle, vemos aquí entonces esto que sería la mucosa prepucial, ¿sí? Y ahí entonces, en esa especie de cuernito, ahí se observa entonces la salida de la uretra. A ver, ahí creo que lo estoy marcando, sí, ahí está. Esa entonces es la uretra con un orificio uretral externo, porque obviamente si hay un externo tiene que haber uno interno, que lo vamos a encontrar en el nacimiento de esta uretra en la vejiga urinaria, orificio uretral interno. Recuerden que los conductos deferentes, como vimos minutos antes, van a ingresar a la cavidad abdominal por el mismo lugar donde están viniendo los testículos en su etapa embrionaria y de fetación. Ingresan por esos anillos inguinales al abdomen. Lo vamos a tener si lo ponemos en posición. Recuerden que más o menos, a ver si lo podemos armar nuevamente, tenemos ahí un conducto deferente ubicado en este sector. Va a ir por este lugar. Recuerden que acá está la región inguinal, esto estaría más arriba, así. La región inguinal, ingresan por ese trayecto inguinal a la cavidad abdominal, que la tenemos aquí. Aquí estaría la vejiga urinaria, le pasan por el costado, ¿sí? Ascienden y estarían desembocando en lo que se llama colículo seminal u orificio eyaculatorio. Este conducto deferente, repito, pasa por el costado de la vejiga, y en dorsal, y ya estamos en el piso de la cavidad pelviana, estaría desembocando en la uretra pelviana. Esa uretra pelviana se va a continuar en la raíz con la uretra peniana. Quiere decir entonces que los espermatozoides que estaban ubicados en este órgano, que es el epidídimo, en este cuerpo del epidídimo, van a la cola, llegan, aquí estaríamos con la cola, al conducto deferente, y ahí se produce. Y a ese conducto único, que es la uretra pelviana, van a ir a desembocar las vesículas seminales, las glándulas bulbouretrales que están ubicadas aquí en la raíz del pene,
y las glándulas uretrales, las bulbouretrales o de Cooper, las glándulas uretrales o de Littré. Todo eso, más la próstata, más lo producido en la próstata, vesículas seminales, próstata, uretrales y bulbouretrales, van a dar lugar a la conformación del volumen eyaculado final que va a salir en cada salto, en cada monta que realice el animal. Y ahora sí, quiero mostrarle con un hueso cómo estaría topográficamente ubicado. Bueno, aquí tenemos entonces este hueso coxal. La cabeza del animal estaría a mi derecha. Recuerden que esto es la tuberosidad isquiática, de donde se tiraban las líneas de aplomo, y la ubicación topográfica queremos hacerle ahora. Toda esta estructura peniana, observen que estaría ubicada aquí, ¿sí? Por debajo del piso de la cavidad pelviana, ¿sí? En este piso de la cavidad pelviana, ¿sí?, es donde va a encontrarse la vejiga en este sector, la uretra pelviana, por eso decíamos la uretra pelviana, y aquí estaría ubicada la raíz del pene. ¿Se entiende? Ahí, raíz con todos los músculos isquiocavernosos, bulbocavernosos y demás. Aquí entonces insertado a esta masa ósea la raíz del pene con sus músculos, ¿sí? Fíjense que estamos hablando que aquí tenemos el acetábulo, es decir, aquí vendría fémur, ¿sí? Quiere decir que aquí tendríamos la pierna del animal y en la entrepierna, en esa región inguinal, estaría ubicado todo este sector, la raíz del pene, los testículos, el escroto y demás, toda en la región inguinal. Entonces decíamos que ese trayecto inguinal, si acá tenemos la cavidad abdominal, piensen que este es la sínfisis del pubis, aquí tenemos el vientre del animal, por supuesto que va a ir más hacia ventral, ¿sí? Entonces, este conducto deferente iba a ingresar por toda esta pinza a la cavidad abdominal. Si la vejiga la tenemos ubicada acá, viene por este sector, esa uretra, ¿sí?, se introduce en la cavidad pelviana, que sería todo este sector, y a esta altura aproximadamente desemboca en la uretra pelviana que está viniendo su nacimiento en el orificio uretral interno, en esta vejiga urinaria que está ubicada en cavidad abdominal. Entonces desde allá viene así, y en ese punto eyaculatorio, osteo eyaculatorio, colículo seminal, como se lo quiera llamar, desemboca. Y en esta cavidad pelviana también vamos a encontrar las vesículas seminales, como se las muestran en el libro, las glándulas bulbouretrales en este sector y las uretrales con la próstata a lo largo de también todo este espacio pelviano. Esperemos entonces que con esto así haya quedado aclarado topográficamente cómo es la ubicación de este aparato genital.